Gracias al Señor, porque cada vez que comenzamos el estudio de un libro, nos es muy necesaria la perseverancia, nos es muy necesario familiarizarnos con todo lo que ese libro nos va enseñando. Y Alicia mencionó algo muy importante, que Romanos tiene mucho de las verdades del Evangelio. En sí, ese es el tema de Romanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un libro muy profundo, tiene todas las verdades de la salvación, de los procesos redentores en nuestro corazón, en nuestra vida, como lo mencionamos en la reunión pasada. Y conforme lo vayamos desarrollando, vamos a ir viendo todo aquello que es tan importante para nosotros conocer y profundizar. Muchas de estas verdades, muchas veces los creyentes no las conocemos porque no las leemos, porque no las llegamos a conocer, y entonces nuestro caminar muchas veces se queda en haber recibido al Señor, saber que somos salvos, pero cuán importante es ir más allá de eso y conocer todos los beneficios que la cruz del Calvario ya ha ganado para nosotros, conocer las verdades de Dios en profundidad. Y yo le ruego a Dios, amados hermanos, que en este tiempo nos dé deseo, que Él mismo ponga el querer como el hacer para ir y a ahondar más allá en el Evangelio del Señor, que es más que decir que somos salvos, que es más que decir que hemos recibido al Señor, es poder caminar en Él y es poder caminar en esa salvación, en esa liberación, en esa verdad que Él ya ha ganado para nosotros eternamente. Quisiera comenzar en esta noche con un verso en el libro de Amós, Amós 8:11, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Qué lindo que es este verso, por lo que nos está enseñando. Dice este verso que he aquí vienen días en que el Señor va a enviar hambre, pero no hambre de las cosas naturales, sino hambre de la palabra del Señor, hambre de Dios mismo. Y para todos los hermanos que creemos y seguimos orando para que ese avivamiento mueva a toda su iglesia en este tiempo, le rogamos que el Señor envíe ese hambre, ese deseo. Ese hambre y ese deseo comienza por cada una de nuestras vidas, por cada uno de nosotros mismos. Muchas veces estamos pensando, ¿cómo quisiera que mi hermanito de la derecha, mi hermano de la izquierda, mi hermana de la derecha esté más entregado al Señor? Pero ¿sabe qué? No mire a derecha y no mire a izquierda. Mírese a usted mismo y comience ese deseo por el Señor en usted misma. Recíbalo de Dios y comience a tener, ¿verdad?, esos tiempos de amor, de comunión con el Señor, porque ese avivamiento comienza en nosotros mismos y se lo rogamos a Dios. De ahí se extiende a los demás y le suplicamos al Señor que nos dé ese hambre, ese deseo por Él, que llene nuestro ser, que llene nuestro depósito del Espíritu de Dios y nos lleve en este tiempo a una mayor comunión, a una mayor entrega, a un mayor servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nos está regalando este tiempo aún. Y vamos a ir al libro de Romanos, y la semana pasada
comenzamos con el capítulo 1 y vimos un poco la presentación que Pablo estaba haciendo de él mismo. Y es importante cómo él se califica a sí mismo. Y él se está, vimos en el verso 1 que él se llama a sí mismo un siervo del Señor, un esclavo de Cristo, un ser que está completamente subordinado al Señor. Se llama a sí mismo siervo, se llama apóstol de Jesucristo. Dios mismo lo comisionó, lo envió. No fue que él quiso ir por sí mismo, Dios lo envió con el mensaje del evangelio. Y habla de ser apartado para el evangelio, apartado para Dios. Él en su vida no hizo ni vio absolutamente nada que no fuera estar para el propósito de Dios. Esto es muy importante para cada uno de nosotros y especialmente para los que estamos sirviendo a Dios, ¿no? Pero lo vemos a él como siervo, como apóstol y como apartado para el evangelio. Esa palabra apartado es que toda su mira, toda su visión en todo lo que él hacía no se salía en nada de los propósitos de Dios para los cuales él lo escogió para llevar el evangelio. Y vimos también que ese evangelio no era algo que había sucedido de un momento a otro, sino que en el verso 2 habla del evangelio que había prometido antes por los profetas en las escrituras. Así que era la promesa de esas buenas nuevas durante cientos de años, prometido a través de los profetas. Y una de las cosas importantes y que quiero recargar en esta noche es que todo acerca de esa promesa, de esas buenas nuevas, estaba resumida en su Hijo Jesucristo, en aquel que había de venir de la descendencia de David, pero que era el Hijo de Dios, Jesús hombre y Jesús Dios, para llevar a cabo lo que le había encomendado el Padre. Dice que él fue declarado Hijo de Dios con poder. Y qué precioso, porque vimos que el evangelio, esas buenas noticias son acerca de Cristo. Jesús es el evangelio. Y ese es el tema que se va a seguir desarrollando a través de todos los capítulos de Romano. Pablo está gozoso, ¿verdad?, de haber recibido la gracia y el apostolado del mismo Cristo. Y él, aunque nunca había ido a Roma, escribe esta carta porque quiere ir a ver a estos hermanos, quiere visitarlos. En el verso 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ellos conocían que estos creyentes, ¿verdad?, tenían una fe que estaba creciendo. No fue dirigida esta carta solo para una reunión en algún lugar, sino que habían varias reuniones en Roma y esta carta se escribió a los creyentes romanos. Dice en el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Él quería ver a estos hermanos, él quería visitar a estos hermanos, confirmarlos en la fe,
tener ese deseo de confortarlos, que esa fe lo confortara a él, de verlos, de conocerlos y a ellos de tenerle a él. Realmente fue a Pablo a quien el Señor le dio esa revelación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No los conocía. Había conocido a algunos hermanos de Roma, donde él había predicado, y eso lo menciona en el último capítulo de este libro, pero quería tener el gozo de ir a ellos, ¿no? Así que quisiera ir él para confirmarlos, para confortar sus corazones, consolarlos. Qué precioso, amados hermanos, ¿verdad? Cuando el Señor nos envía a algún lugar, nosotros queremos llevar ese mensaje de la palabra de Dios y queremos también confortar a los hermanos, consolarlos, animarlos, exhortarlos. Pablo desea con todo su corazón ir, y lo que quiere es ir a predicar el evangelio. En el verso 14 y 15 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Era tanto lo que Pablo reconocía que había recibido del Señor, que él se sentía deudor, que se debía no solo a los griegos, a los gentiles, sino a todos aquellos que eran gentiles y que no eran griegos, que no participaban de la cultura griega, pero a todos, él a todos se está considerando que les debe ese mensaje, ese gran mensaje del evangelio. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Fueran las personas muy preparadas o no preparadas, muy culturizadas o no culturizadas, él se sentía deudor de todo ser humano, del evangelio, del mensaje que él ha recibido. Hermanos, yo quisiera realmente tomar ese verso de que nosotros podemos sentirnos deudores de llevar ese mensaje, que ese mensaje fuera nuestra razón, nuestro motivo, que es tan grande lo que hemos recibido, que queremos darlo, queremos entregarlo, queremos llegar a otros, queremos llevarlo a la misma iglesia, porque el evangelio es más que solo la salvación del alma. Es más que solo ser librados de un infierno eterno, de una perdición. Es mucho más que eso. Y él se siente deudor, que se debe a todo ser humano en la entrega de ese mensaje. Que Dios nos dé ese sentir a cada uno de nosotros. Por eso dice el verso 15, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quería ir a hablarle las grandes verdades del evangelio. Y hoy vamos a ver específicamente ese verso 16 y 17, porque aquí él va a definir lo que es el evangelio en este verso 16. Y él comienza: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y esa palabra avergonzar es ese sentimiento de uno sentirse mal ante algo, ¿verdad?, que hace o que dice, y que trae el juzgarse uno mismo de que ha hecho mal, o que otros te juzguen que has hecho algo mal, y te trae ese sentimiento de avergonzarte, de sentirte estorbado, de sentirte mal. Y qué lindo, porque Pablo lo primero que va a expresar es que él no se va a sentir mal, no se va a sentir disminuido ni afectado en absoluto por el mensaje de Dios que predica, por el mensaje de un Dios muerto en una cruz. Él no va a sentirse para nada mal de predicarlo, de darlo a conocer, de llevarlo a las naciones.
Él no se avergüenza del evangelio. Esto es muy importante para nosotros. Cuando muchas veces recién nos hemos convertido, uno muchas veces se siente corto de compartirle a otra persona, de expresarle a otra persona lo que es venir al Señor, recibir a Cristo, lo necesario de tenerle a Él en nuestras vidas. Pero conforme vamos creciendo en la palabra y en el evangelio, cuán importante es que nosotros podamos, aquí en Romanos, aprender de Pablo: no me avergüenzo, no me hace sentir mal, no me hace sentir estorbado por ningún motivo el mensaje celestial, el mensaje del Dios que yo predico, el verdadero Dios vivo, aquel que fue colgado en la cruz del Calvario y resucitado para nuestra justificación. No me siento mal del evangelio, pero ahora va a decir por qué ese evangelio, que son esas buenas nuevas, que son ese buen mensaje de Dios, él va a decir por qué es que no se siente avergonzado. Y dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que no se avergüenza porque ese buen mensaje, vamos a poner atención en eso, hermanos, porque nosotros llevamos este mensaje y lo compartimos cada vez que tenemos oportunidad. Y ese mensaje es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Ese poder de Dios me gustó mucho cómo lo define la concordancia Strong, porque dice que es fuerza, dice que es un poder milagroso en sí mismo. El mensaje en sí es poderoso porque es Dios mismo obrando, es Dios mismo trayendo lo que Él quiere que nosotros entendamos a nuestras vidas. Dice que es un poder eficaz, es decir, que lleva a cabo lo que Dios quiere. Y dice, no me avergüenzo, porque este mensaje de Dios de salvación es poderoso en sí mismo. No depende del predicador, depende de lo que Dios, ¿verdad?, está usando esa vasija, y es Dios mismo el que sale en ese mensaje, en esas frases, en el mismo poder de Dios para atraer los corazones, para destapar los oídos, para abrir los ojos de los ciegos, para traernos a los pies del Señor. Y una vez que hemos venido a los pies del Señor, es Él mismo para enseñarnos cómo vamos a vivir en aquello a lo cual Él nos ha traído, en su vida misma, en su palabra. Qué precioso, hermanos. Nosotros venimos a Cristo, pero ese es el comienzo. Nuestra entrega a Él, nuestra rendición a Él, es el comienzo de nuestro caminar con Él todos los días hasta la eternidad, hasta siempre, el alfa y omega de nuestros días. Él es para siempre. Y qué precioso, porque muchas veces queremos resumirlo solo a escuchar ese mensaje y ya somos salvos. Pero vamos a ver que para Pablo esa palabra, poder de Dios, el mismo Dios obrando para salvación, para salvación. Y esa salvación tiene muchos aspectos. Tiene muchos aspectos, ¿verdad? Tiene el poder redimirnos, el poder rescatarnos,
el poder traernos salud, el poder justificarnos, que esa justicia de Dios sea en la cual nosotros entendemos y vivimos, nos justifica el Señor, tiene, ¿verdad?, el glorificarnos con Él. Una palabra muy amplia y dice que es ese poder, el mensaje es ese poder para salvación. Así que ese mensaje no es para nada humano, no es para nada de esta tierra, es para lo de Cristo, es para esa salvación tan grande que comienza con el venir a los pies del Señor, pero de ahí va a ser todos los días de nuestra vida. Hay algo muy importante y que quisiera que lo podamos ver en esta noche, aunque en los capítulos posteriores lo vamos a seguir desarrollando, pero en esa salvación que es tan grande, que habla de todos los procesos que Dios empieza en nuestra vida, nos entregamos a Él, pero Él va a empezar a obrar, a transformarnos, a cambiarnos. Pero hay dos momentos muy importantes que debemos diferenciar en la salvación. Y el primero es que cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él de corazón por medio de la fe, ¿no? Vamos a recordar que la única manera de venir a Él es por medio de la fe. El Señor, por los méritos de su cruz, nos libra para siempre por medio de la fe de dos cosas: del castigo o pena del pecado, y también nos libra de la culpa del pecado. Son dos cosas diferentes. Me gustaría mucho que las anotemos y que nos demos cuenta que son dos cosas diferentes de las cuales Dios nos libra para siempre cuando nosotros venimos y le entregamos nuestros corazones por medio de la fe en la cruz del Calvario. Y, por ejemplo, cuando usted pueda, lea Levíticos, porque Levíticos nos instruye mucho cuando habla de los sacrificios para expiación del pecado y sacrificios para expiación de la culpa. Dos cosas diferentes. Si yo voy y maltrato físicamente a alguien, tengo la acción de haber maltratado a alguien físicamente o verbalmente, ¿verdad? Es un pecado, el maltrato físico o verbal. Pero aparte de ese pecado, yo tengo la culpa de aquello que he cometido libremente, de haber decidido hacerlo. ¿Ve? Son dos cosas. No solo está aquello que he cometido que no es bueno, sino está el sentimiento de culpabilidad sobre eso. Vemos las dos cosas diferentes. Cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Él, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos regala esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Dios perdona todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Y no solo nos perdona, ¿verdad?, del castigo que teníamos que recibir por esos pecados, sino nos libra de la culpa de esos pecados. Por eso, mientras preparaba en la mañana, me acordaba de testimonios de hermanos que cuando han recibido al Señor, es como que un edificio ha sido quitado de sus vidas. Un tremendo peso es quitado de sus vidas y esa persona se queda ligera y viene seguridad al corazón. Viene la seguridad de la salvación, que esa salvación es eterna, porque no es por nada que nosotros llevemos a cabo, es por lo que Cristo hizo, por lo que Él cargó de nosotros. A nosotros nos tocaba morir en esa cruz.
Pero él dijo, no, espérate un momento. Yo no quiero que muera Susana, no quiero que muera Margarita, no quiero que muera Gaby. Yo me voy a poner por todos ellos desde el comienzo hasta el fin. Y él se puso. Vamos a ir a Isaías 53, del 3 al 7. Gracias, Señor Jesús. En Isaías 53, del 3 al 7. Dice, todos los que tengan su Biblia, hermanos, vamos a leerlo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vamos a meditar en esta noche en esa palabra nuestros. Nuestros, no es llevó los pecados de ellos y llevó las enfermedades de ellos, no, los nuestros. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él se puso por nosotros para poder darnos reconciliación por medio de él. Él tomó nuestras rebeliones, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sobre él fue puesto el pecado de todos nosotros. Y mire, hermanos, estas cosas nosotros lo sabemos. Isaías 53 lo habremos leído muchísimas veces a lo largo de nuestra vida en Cristo. Pero cuán fresca es la palabra, porque cada vez que lo leamos nos alumbra más. Hoy queremos meditar sobre ese sustituto. Él se puso por nosotros. Él se puso por nosotros. No tenía que hacerlo. Así lo quiso hacer él, así lo deseó hacer. Y cuando él se puso, él tomó, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sobre él fue el mal para que sobre nosotros pudiera venir la paz. Yo no sé si tú, pero yo quiero aprender a apreciar al Señor más y más, que nuestra devoción sea para él más y más profunda, conforme nos regala días aquí en esta vida, que nuestra devoción sea profunda para él. Él se puso, y cuando nosotros venimos a él, no solo nos perdona, nos quita el castigo que nosotros teníamos que recibir, la pena, y nos quita la culpa. Podemos experimentar la paz de Dios. Dice el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió la boca. Eso fue lo que el Padre le mandó a hacer, eso fue lo que él hizo. Pero en ese primer momento de la salvación, todas nuestras transgresiones son perdonadas para siempre. Amados, qué importante es entender esto, para siempre. ¿Y a quién le creemos? Le creemos al Señor. Él sufrió el castigo de nuestra paz hoy. Él sufrió por todas nuestras rebeliones y por todos nuestros pecados. Por eso es que
Cuando nosotros nos entregamos al Señor, no solo viene certeza a nuestro corazón de esa seguridad que para siempre somos de Cristo, para siempre somos parte de sus ovejas, de su rebaño, sino la paz de Dios en nuestros corazones. Queremos ir a un verso más en Primera de Pedro, capítulo 1, 2, 24. Primera de Pedro, capítulo 1, 2, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Físicamente, sobre el madero de la cruz, él cargó todo el peso del pecado, ese peso moral del pecado, de todos nosotros, para liberarnos para siempre. No fue para liberarnos solo cuando lo pensemos o lo sintamos, porque gracias al Señor que nuestra salvación es por creerle a Él, por gracia, por fe. No es por ninguna buena obra que tú y yo alguna vez podamos hacer, pero qué precioso, porque sobre el madero, en su cuerpo, Él cargó todo ese pecado para tú y yo hoy ser libres. Entonces, cuando venimos a Él y esa palabra, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, le creemos al Señor y nos liberta, nos libera, nos rescata, nos da su salud, su sanidad, nos hace libres y nos hace completos en Él. Ahora, les dije que eran más o menos, íbamos a verlo en dos momentos, porque entonces después de esa seguridad que ya tenemos en Cristo Jesús, viene otra etapa en nuestras vidas, que es el aprender a caminar en Él conforme su espíritu, conforme la guianza de su bendita palabra. Y en ese caminar es donde nosotros, los hijos de Dios, vamos a experimentar esa lucha entre los hábitos viejos, las costumbres viejas que teníamos antes de venir al Señor. Todo eso, ¿verdad? Continúa en nosotros, pero Dios ya comenzó en nuestro caminar esa obra de transformación. Y ahora, qué precioso es que la palabra nos enseña que el Señor rompe todo poder del pecado en nuestra vida y nosotros podemos aprender a caminar libres en Él. En Romanos 6, vamos a ir a este verso en Romanos 6. Dice, en el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, qué bueno es reconocer cuánta necesidad tenemos de la palabra, de nutrirnos, de aprender a caminar conforme a ella. El creyente tiene aún, ¿verdad?, la nueva naturaleza de Cristo y tiene la vieja naturaleza en la cual hemos caminado. Pero ahora esa nueva naturaleza se está fortaleciendo, se está llenando del Señor, está comiendo la palabra. Y qué cierto es que aunque viene la lucha, ¿verdad?, hay hábitos anteriores, hay costumbres anteriores, modos de pensar, rutinas, pero qué precioso que está la naturaleza vieja levantándose, pero el Señor está levantándose y el Señor es
mayor. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios y Dios es mayor. Dios empieza a ser mayor en él. Por eso es tan importante nutrirnos de él, comer la palabra, beber de su espíritu, abrazarle al Señor en comunión, porque está esa lucha en el creyente. Esto es muy importante. Ahora, qué importante es conocer que Dios nos da victoria en ese conflicto, nos da victoria en esa lucha. Qué importante es saber que Dios ha dicho en su palabra que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, no nos va a gobernar más, porque Él ha venido y Él es nuestro libertador y Él es nuestro Señor. Dice el verso 11, ahí mismo en Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Le damos cabida al Señor y lo anterior tiene que seguir debilitándose y muriéndose. Qué importante es darle lugar a la palabra. Es un proceso que el Señor comienza en nuestras vidas y el ganar en ese proceso es dándole la entrada al evangelio, a esas buenas noticias, a todo lo que Dios ya ganó en la cruz para nosotros. Y eso queremos conocerlo, eso queremos aplicarlo en nuestras vidas. A lo largo de nuestras vidas, amados creyentes, nosotros mismos o aún vemos otros hermanos que muchas veces nos sentimos derribados, derruidos, caemos o vemos otros hermanos que están en dificultades, luchando contra situaciones. Y qué importante es que estas verdades del evangelio, que el Señor es mayor en nuestras vidas, las podamos conocer, profundizar para salir de todo hábito anterior, para salir de toda costumbre anterior, para salir de toda adicción que teníamos antes y que ahora nos es necesario encaminarnos en lo de Cristo. Cuán necesario. Todo pecado anterior, que era un hábito, se levanta en esta naturaleza humana, pero viene la palabra, vienen las buenas nuevas del evangelio. Cristo es mayor. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado y de la muerte que se levanta en el creyente muchas veces, ¿verdad? Viene de las costumbres, de los hábitos anteriores y tiene que seguir siendo limpiado, tiene que seguir siendo renovado en la mente, en el corazón, en los hábitos del creyente. Pero entonces, qué bueno que viene la palabra, que no hay condenación cuando viene esa lucha, porque la ley del Espíritu de vida, Cristo mismo en nuestros corazones, nos libra de la ley de la muerte y del pecado. Esa ley es mayor. Esa ley es la que ha venido a gobernar nuestros corazones. Esa ley es la que queremos conocer y en la cual queremos perseverar. Esa ley es la que queremos predicar. Esa ley es la que queremos todos conocer y que nuestros hermanos en Cristo la conozcan. Que cuando vienen situaciones de luchas, de ser derribados, de caer, nos levantamos y proclamamos la palabra, que en esa salvación eterna que Él nos ha dado por la fe en la cruz del Calvario,
por su sacrificio llevado a cabo. Nosotros creemos que Él en nosotros es mayor que todo y que podemos vivir en su gracia, en su victoria, en su paz, continuamente a más, continuamente a más. Yo quiero a más y yo sé que tú quieres a más y le pedimos al Señor que nos guíe a más, de poder vivir en Él. Dos momentos de esa salvación que es tan grande, la liberación completa que hace Dios en nuestras vidas de ser para Él, y luego la victoria que promete de esa ley del espíritu de vida, esa ley que es Jesús mismo en nuestras vidas, llevándonos a más en Él, a crecer en Él, a madurar en Él, a conocer más profundamente su vida en nosotros y lo que Él está continuando en hacer hoy en nuestras vidas. Y eso es lo lindo, amados hermanos, que el Señor lo que ha comenzado lo continuará. Muchas veces, muy a pesar nuestro, Él lo continúa, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y cuando Pablo está dando esta definición del evangelio, yo no me avergüenzo de este mensaje, no me avergüenzo de dar este mensaje de la cruz, este mensaje de anunciar la cruz, de anunciar esa resurrección de los muertos. No me avergüenzo porque es poder, es Dios mismo llevando a cabo lo de Él para salvación a todo aquel que cree, que decide poner su fe en el Señor, que decide poner su corazón en el Señor. Salvación para siempre y salvación continua de nosotros mismos. Dios venció al pecado en la carne, pero nosotros como hijos de Dios muchas veces luchamos en diferentes áreas, en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias. Dios conoce nuestras circunstancias muy personales, pero una cosa tenemos que saber cada uno de nosotros, que Él es mayor y que la ley del espíritu de vida es sobre toda ley de pecado y de muerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos gozamos en esta verdad para nuestras vidas, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Es tan grande lo que el Señor ha ganado para nosotros, que por eso la iglesia nos equipamos, nos preparamos para llevar este evangelio, para darlo, para compartirlo, hasta donde Dios nos da el entendimiento y la luz en cada etapa, pues lo proclamamos, lo damos, lo anunciamos. Poder de Dios para salvación, para ser continuamente libres en Él, para el que cree, al judío primeramente y después al griego. Recordamos que siempre los judíos, por ser ese pueblo escogido del Señor, estaban en primer lugar en la predicación de Pablo. Él siempre fue primero a las sinagogas del pueblo de Dios y luego se abrió a los gentiles, primero al judío, ese es el orden, ¿verdad? Y después a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos. El verso 17 nos lleva a completar este concepto que hemos empezado a ver aquí en el verso 16. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este buen mensaje, la justicia de Dios, no la nuestra, la justicia de Dios. Dios mismo nos trae fe, Él revela todo por la fe que Él mismo causa en nuestros corazones,
pero se muestra y se da a conocer para nosotros tener más fe. Es de fe a más fe, de fe a más fe. Y por eso es que podemos nosotros declarar esta gran verdad, que nosotros, sus hijos, vivimos por la fe. No vivimos por lo que nuestros ojos ven, no vivimos por lo que nuestros ojos naturales pueden contemplar. Vivimos por creerle a Él. Vivimos porque su palabra es viva en nuestros corazones. Él es nuestro Dios vivo y Él es el que nos guía más allá de toda circunstancia, de toda situación que nuestros ojos ven. Él guía, Él dirige, Él nos lleva delante de fe a fe. Él mismo se muestra. Él es el origen de la fe. Él es el que causa la fe, pero por medio de esa fe que Él nos regala, Él se da a conocer a más fe, a más fe. Hoy Él se da a conocer a más fe para nosotros, para que podamos seguir creciendo en esa fe. Y porque esa es la esencia de nuestras vidas en el Señor, el creerle al Señor, el creerle a Cristo. Y le damos gracias porque nosotros, al igual que Pablo, también queremos llevar ese mensaje y no nos avergonzamos, no tenemos ninguna incomodidad de predicar a ese Cristo que nos salva, a ese Cristo que llevó todas nuestras transgresiones, nuestros pecados sobre Él en la cruz y resucitó con poder. No nos avergonzamos, lo predicamos porque ese es el mensaje, con poder para salvar al que cree, aquel que es tocado por Dios, y Él mismo da la gracia de la fe para ir a más fe. Le pedimos al Señor que nos haga más y más vasijas para llevar este mensaje de Dios y que esa fe se incremente en nuestros corazones cada día más, amados hermanos. Hoy a más fe, mañana a más fe, porque nuestra vida es por la fe, por nada de lo que vemos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre eterno. Señor, gracias por tu amor. Gracias por habernos escogido en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos librado, Padre, por habernos salvado, pero gracias por esa salvación preciosa, presente, continua, Señor. Gracias porque tú eres mayor que todo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias por tu gracia en nuestras vidas, para vivir hoy por ti, para vivir hoy por creerte a ti. Te rogamos, Señor, que nos concedas vivir a más fe, cada día, ir a una fe mucho más sólida, profunda, creciendo en ti, Padre eterno, y que sea ese evangelio, ese mensaje tuyo, Señor, el centro, el motivo de nuestro hablar, de nuestro compartir. Te lo pedimos unidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.